Ellos son los 7 auténticos cracks que trajo Monarcas Morelia a la Liga MX. El número 2 es Leyenda de Tigres. 7. Raúl Ruiz Díaz. El último ídolo de Monarcas, vaya pedazo de delantero. Raúl Ruiz Díaz llegó como un desconocido y se fue como uno de los últimos grandes goleadores extranjeros que ha tenido la Liga MX. Jugó en total de 73 partidos con el equipo y logró anotar 41 goles. Un delantero de esos que ya no vemos en el fútbol mexicano y que desafortunadamente no siguió en el fútbol mexicano. Ojalá y en algún momento de su carrera regrese a jugar a la Liga MX. 6. Alex Fernández. Un delantero que los más jóvenes quizá no conozcan, pero los veteranos que lo vimos jugar cuando éramos niños lo recordamos como un auténtico killer. Desde Brasil llegó en 1999 y ya nada más en su primera temporada anotó 16 goles. Después de 3 años con la Monarquía, 152 partidos y 83 goles, pasó a Rayados de Monterrey, donde sumó 88 encuentros y anotó 31 goles. Un delantero habilidoso y letal, no fallaba casi ninguna y por lo mismo se convirtió en el segundo goleador histórico de Monarcas. Enorme el delantero brasileño. 5. Mauricio Romero. Uno de los defensas con más potencia que hemos visto en el fútbol mexicano, el Pampa Romero, llegó en 2007 a Monarcas y durante 5 años fue líder de la saga del equipo michoacano. Un defensa que iba bien por aire, con mucha potencia y aparte que cuando se iba al ataque también tenía gol. Fue el capitán de la Monarquía e ídolo de muchos durante 5 años. Después pasó por Atlante, Puebla y hasta Dorados. Pero la verdad es que todos lo recordamos por sus grandes momentos con Monarcas. 4. Aldo Leao. Si uno hace memoria y recapitula a los mejores futbolistas colombianos que han jugado en la Liga MX, sin duda alguna el nombre de Aldo Leao Ramírez tiene que aparecer. Llegó a Monarcas en 2008, pero su primer año no fue el mejor y regresó al fútbol de Colombia. Y justamente fue en su regreso que se convirtió en uno de los mejores. No anotaba muchos goles, pero cuando los hacía eran auténticos golazos. Se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano y hasta ganó la Copa MX con Monarcas. Después de su paso con la Monarquía jugó en Atlas y Cruz Azul, en ambos equipos dando buenos torneos, la verdad. Un jugadorazo. 3. Marco Antonio el Fantasma Figueroa. Uno de los jugadores más emblemáticos de Monarcas, es más, el más emblemático sin duda alguna. Goleador histórico de Morelia con más de 100 goles, un delantero que marcó una época en el fútbol mexicano a finales de la década de los 80s y por lo mismo fue fichado por el América en el 90, pero para 1993 volvió a Monarcas, quien aquellos años era Atlético Morelia y siguió rompiéndola. Ídolo absoluto en Michoacán y sin duda uno de los mejores delanteros que ha llegado al fútbol mexicano. 2. Carlos Milok. Ya que andamos con fichajes de antaño, no podemos dejar de mencionar al señor Carlos Milok. Llegó a Morelia en 1956 y mostró la calidad que tenía. De ahí pasó a León e Irapuato, pero curiosamente después de su retiro se convirtió en leyenda en el fútbol mexicano y sobre todo en Tigres. En su etapa como entrenador pasó por equipos como Veracruz, Irapuato, Pachuca o San Luis, pero en 1977 fue cuando llegó a Tigres y es cuando se convirtió en leyenda, ya que le dio el primer título de liga en la historia a los felinos. Para muchos, Milok representa todo lo que es Tigres, una auténtica leyenda del equipo que llegó a México gracias a Monarcas. Antes de ir con el número 1, vamos a hacer una mención honorífica que si bien Monarcas no trajo a la Liga MX porque él es un jugador mexicano, sí fue el equipo que le dio más oportunidad en Primera División. Por supuesto, hablamos de Carlos Adrián Morales. Fue en 1998 cuando Monarcas lo fichó desde la Segunda División, donde jugaba con La Piedad. Y en 2 etapas que tuvo con el equipo, demostró ser uno de los jugadores que más amaron Monarcas. Un ídolo del equipo que jugó más de 400 partidos con Morelia y logró marcar 42 goles y sin duda no podíamos dejar de nombrarlo. 1. Damián Álvarez. Ya hablamos de un ídolo de Tigres que trajo Monarcas, toca hablar de otro. Damián Álvarez llegó al fútbol mexicano en 2003 para jugar con Monarcas y desde ahí quedó claro que iba a marcar época en el fútbol mexicano. 3 años con Morelia, 118 partidos y 23 goles no fueron todo lo que dejó en el equipo, pues la enorme clase y habilidad que mostró es lo que toda la afición michoacana recuerda de Damián, un jugador diferente, el jugador desequilibrante que todos quieren en su equipo y que después se cansó de ganar títulos tanto en Pachuca como en Tigres, pero fue gracias a Monarcas que pudimos conocer a quien sin dudarlo es uno de los mejores futbolistas extranjeros que han llegado al fútbol mexicano.